Vamos a la casa del Señor, a sentarnos a la mesa del Señor. Cada primer fin de semana del mes nosotros hacemos esto. Y entonces tendríamos que explicar algunas cosas. Yo soy muy creyente, hermano, de explicar las cosas que nosotros hacemos para que de esa forma el conocimiento venga a nosotros. Mire algo que yo predicaba el día martes para los que vinieron. Predicábamos acerca del conocimiento. Dice la palabra de Dios acerca del pueblo de Israel. Y el Señor decía: mi pueblo fue llevado cautivo a causa de que le faltó conocimiento. Y en otra versión dice: mi pueblo fue llevado al exilio a causa de que le faltó conocimiento. Entonces cuando usted se pone a investigar la palabra exilio, ¿qué quiere decir exilio? En los diccionarios, hermano, que nosotros podemos encontrar, ¿qué es un exilio? El exilio es que le tienen que poner a usted tierra de por medio, por ponerlo en buen español, sacarlo de donde usted está, de su hábitat, sacarlo de ahí y llevarlo a otro lado que usted nunca conoció. Es un exilio. Lo sacaron de ahí no porque usted quería, lo sacaron a la fuerza. Entonces lo que el Señor estaba diciendo acerca de su pueblo era que a causa de que ellos no tenían el conocimiento de las cosas que hacían, mire, primero los toman prisioneros y los sacaron de la tierra donde estaban y se los llevaron desterrados a saber a dónde. Y allá estaban sufriendo el pueblo. Y entonces el Señor decía: realmente ellos fueron llevados cautivos porque les faltó conocimiento. Entonces explicaba yo que mucho pueblo de Dios hoy está siendo llevado cautivo. Mucho pueblo de Dios está siendo llevado prisionero, espiritualmente hablando, prisioneros en su alma de muchas cosas, a causa de que no han querido obtener el conocimiento. Entonces, cuando no hay un conocimiento acerca de las cosas que hacemos, es posible que podamos ser llevados cautivos y nos lleven al exilio. Eso quiere decir que cuando el enemigo te hace prisionero, no solamente te hace cautivo de algo, sino también te saca de los propósitos de Dios, te sacan de donde tú estabas. Les voy a dar un ejemplo. A Adán y a Eva, el Señor los pone en el huerto del Edén. Era un lugar donde ellos estaban gozando de la presencia de Dios. Mire, dice que el Señor se paseaba en el huerto, que ellos hablaban con el Señor cara a cara. Ahí no había nada de por medio, hermano, y tenían una comunión, Adán y Eva. Y entonces el Señor le habla y le dice: mira, de todo lo que está acá tú puedes participar, excepto de un árbol. Le puso un árbol. Así como pudo haber puesto el árbol de la ciencia y del bien, hermano, pudo haber puesto cualquier otro árbol. Pero la razón por la que el Señor lo hizo es porque quería probar la obediencia de estos hombres, de Adán y de Eva. Pero ellos vienen y empiezan a tener comunicación con la serpiente. Eso usted lo sabe. Y entonces cuando ya después de haber cometido el pecado, porque van y participan del árbol que el Señor les dijo, el Señor se le aparece a Adán y le dice: Adán, ¿quién te enseñó, Adán, a que cuando tú comieras ese árbol tú ibas a estar desnudo? Yo le pregunto: ¿quién le enseñó a Adán eso? Eso fue lo que Dios le había enseñado. El Señor no le había enseñado eso a Adán. El Señor lo que le había dicho era: de todo tú puedes hacer, menos ese árbol. ¿Por qué ir por el árbol prohibido? Pero le prestó atención a la serpiente, y entonces en ese momento el Señor le dijo: ¿acaso no te enseñé yo que del día que participaras de eso, ciertamente yo te iba que tener que sacar del huerto? Se lo estoy parafraseando, la Biblia lo dice de diferente manera, pero el Señor le tuvo que, mire, el Señor antes de dar una sentencia, primero enseña. O sea, yo no puedo, hermano, pasar esta tarde sin explicarle lo que vamos a hacer. Porque eso lo que va a hacer es que le va a traer a usted un conocimiento acerca de lo que hacemos. Y cuando usted se va a casa, usted se va pensando, y hermano, de lo que hicimos, pero ya se lo explicamos. Ya si después alguien viene de diferente y le empieza a torcer a usted la idea que hoy compartimos a través de la Biblia, porque el enemigo lo que hace es que se levanta para torcer los mandamientos de Dios.
Y entonces le hace creer lo mismo que Adán. De ver, tiene razón usted. Como quien dice, entonces Dios no tiene razón, usted sí tiene razón. Y eso es lo que mucha gente dice. Por eso que yo prefiero mejor enseñar para que nadie sea llevado cautivo. Y ya después, si somos llevados cautivos y sacados del propósito de Dios, no va a caer sobre mí eso, sino que va a caer sobre cada quien. Entonces nosotros necesitamos tener el conocimiento de las cosas que hacemos. A Adán el Señor le había dado el conocimiento, a Eva le habían enseñado, pero ellos prefirieron oír a otro y ese otro les trastornó la idea y le dijo: no, lo que pasa es que lo que Dios no quiere es que ustedes sean más grandes que Él. Eso es lo que pasa. ¿Verdad que sí? Entonces sí comamos pues, dijeron. Y entonces ¿sabe qué pasó cuando comieron? El Señor los sacó del huerto. Estaban en un lugar privilegiado. Y entonces el Señor dice: muy bien, eso que hiciste, preferiste oír a otro, entonces te voy a tomar, te saco del huerto. Y mire, aunque ellos quisieron regresar, ya no podían, porque dice que el Señor puso ángeles con espadas, hermanos, resplandecientes ahí, en que estaban guardando la entrada. O sea, ahí no se iba a colar nadie, porque el Señor no quería que entraran. Estuviste adentro, pero a causa de que prefiriste obtener conocimiento allá afuera y no de lo que yo te estaba dando, entonces yo te saco. Y entonces después ya todos conocemos la historia. El Señor le tuvo que decir al hombre: muy bien, eso que hiciste, ahora del fruto de tu trabajo vas a tener que comer. Entonces por eso ahora tenemos que trabajar. Pero el propósito de Dios no era que trabajáramos. A la mujer le dijo: a causa de eso ahora tus partos van a ser con dolor. Eso quiere decir que la mujer podía tener sus partos sin dolor. Ahora tenían que andar errantes en la tierra cuando tenían un lugar donde vivir. Entonces se da cuenta cómo el enemigo trabaja cuando nosotros prestamos atención a otras cosas y no prestamos atención y tratar de obtener conocimiento acerca de lo que Dios habla. Y de eso mucho. Por ejemplo, otra de las cosas que compartíamos acerca del conocimiento. Mucha gente, por no tener conocimiento acerca de cómo ofrendar, pierde la bendición. A Caín y Abel les habían enseñado cómo ofrecer sacrificio. Sus papás, Adán y Eva, les enseñaron a ofrecerle sacrificio a Dios, ¿verdad? Y le dijeron: así es como van a ofrecer ustedes el sacrificio. Ahora, ¿por qué hubo uno que fue sentenciado? Acuérdese que hubo un asesinato. ¿Por qué? Porque de los dos, uno no entendió cómo debía de hacerse la ofrenda. Entonces, cuando no entendemos, somos llevados cautivos y no salimos del plan de Dios. De los dos, uno no entendió, y entonces uno vino y dice la Biblia dice que Caín trajo su ofrenda, pero que Abel trajo su ofrenda y de lo mejor que tenía. Entonces la diferencia fue que Abel trajo lo mejor, Caín solo trajo una ofrenda. Y entonces cuando el Señor le pregunta a Caín y le dice: Caín, pero ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué estaba enojado Caín? Porque Dios había aceptado la ofrenda de uno y no la de él, la de Abel y no la de él. Y entonces el Señor le tiene que decir a Caín: Caín, pero ¿por qué estás molesto? Y es que Caín le empieza a decir: Señor, pero mira esto. Y hermano, se estaba ya molesto. Y después de que el Señor le habla, le dio la oportunidad de nuevamente regresar, él cranea cómo llevarse a su hermano al campo y lo fue a matar. Y después el Señor viene y le pregunta: Caín, ¿qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Mire, molesto. A causa, y miren, esto todo empezó por una ofrenda. ¿Se da cuenta? Entonces, en el momento de ofrendar también, si la gente no puede, y mire, si la gente no entiende y no logra captar lo que es ofrendar y lo que esto significa, va a traer consecuencias graves para su vida. Entonces hay gente que se va, mire, hay gente que se va y critica lo de la ofrenda. Entonces eso le pasa a Caín. Y entonces el Señor le tiene que hablar a Caín, le dice: Caín, ¿pero qué pasó, Caín? ¿Por qué te molestas? ¿Qué le costaba a Caín decirle: Señor, mira, ¿por qué no me enseñas? Pues yo sé que te agradó más la de mi hermano, pero dime a mí qué pasó, ¿por qué la mía no la aceptaste? En vez de ponerse enojado. Porque mucha gente prefiere enojarse que preguntar, ¿o no? A veces, como no sabemos las cosas, hermano, entonces preferimos enojar. ¿Y por qué no mejor somos más humildes y si mire, perdone, pues tal vez lo hice mal, dígame cómo lo debo de hacer?
y entonces aprendemos y obtenemos conocimiento. Pero la gente que no quiere obtener conocimiento es llevada cautiva, es llevada presa y lo sacan del propósito de Dios. Entonces ese fue el tema del martes, hermano, así que yo quiero hoy compartirle acerca de esto. Amén. Pero antes de hacerlo vamos a orar. Cierre sus ojitos y oramos al Señor. Padre Santo, yo te doy gracias en esta noche, en esta tarde, por lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo que hoy se acerca, Señor, para compartir, Señor, este momento, Señor, el momento de tu palabra, pero también, Señor, para acercarse delante de ti, Señor, a tu mesa. En esta tarde, Señor, yo te ruego, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que venga sobre nosotros, Señor, tu conocimiento, Señor, para que podamos, Señor, ser bendecidos por tu palabra, Señor. Mientras tú, Señor, hablas a nuestra vida, Señor, que nuestro corazón atesore esa palabra, Señor. Que nuestro corazón atesore la semilla, Padre. Y que cada uno de los que hoy estamos acá, Señor, vaya de regreso a casa, Señor, con la bendición, Señor, por la cual, Señor, tú los has traído, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te ruego que abras hoy, Señor, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender, Señor, el propósito tuyo para nosotros, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, entonces yo quiero hoy hablarle acerca de la Santa Cena. Todos los que estamos acá, no sé si habrá alguien que no sepa por qué nosotros hacemos esto, pero yo tengo que explicárselo entonces. Entonces, para poder explicarlo, yo tengo que regresar al momento donde primera vez participaron de esto. Y entonces tengo que ir al tiempo de Moisés, porque usted se recuerda que estaban en ese momento ellos, hermano, listos para salir de la tierra de Egipto. El pueblo de Dios estaba listo para salir de la tierra de Egipto, y el Señor les dijo, le habló a través de Moisés y le dijo: esto es lo que ustedes tienen que hacer. Antes de salir de la tierra de Egipto, van a tener que ustedes cumplir con un requisito. No pueden salir, no pueden optar ustedes por irse al desierto, porque al desierto tenían que ir, tenían que cruzar el desierto para llegar a la tierra que el Señor les había prometido, pero no podían llegar ahí, sino antes ellos cumplían con un requisito. Y ese era de participar de esto. Entonces, de participar de la Pascua. Entonces, cuando el Señor les habla acerca de la Pascua, le dice a Moisés: mira, Moisés, yo te voy a explicar cómo lo van a hacer. Yo te voy a decir por qué lo van a hacer. Y también te voy a decir para qué lo van a hacer. Entonces, se detuvo el Señor antes, no solo le dijo: mira, agarren a cualquier animalito, lo matan, ofrecen un sacrificio, se lo comen y vámonos. No le dijo así, tranquilo. Tranquilo, le dijo, yo te voy a explicar, Moisés. Entonces se detiene el Señor y empieza a explicarle a Moisés qué era lo que tenía que hacer. Y entonces en esta tarde, si encendemos el proyector, yo quiero hablarle acerca de esto, la Santa Cena en familia. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12 y versículo 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10, ponga bien atención, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Entonces, mire lo interesante, porque entonces el Señor le dijo a los de tu casa, cada uno que tenga su casa, su hogar, va a preocuparse de encontrar un cordero. El cordero lo van a traer y lo van a sacrificar, y le dijo qué era lo que tenían que hacer, cómo lo debían cocinar. Pero lo que me llama la atención es que era a las casas. En las casas van a hacer esto, en los hogares van a hacer esto. De tal manera que en aquel momento, hermano, todos los de la casa tenían que estar enterados de lo que iba a suceder. Yo me imagino que en aquel entonces el padre de familia y la madre de familia llamaron a los hijos, después de haber tenido una reunión en la iglesia. Moisés los congrega, les explica esto es lo que van a hacer, y entonces dijeron: muy bien, dijeron los papás, vamos a la casa. Desde la casa llegaron y le llamaron a los hijos y le dijeron: miren, hijos, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. Porque usted se recuerda que cuando el Señor les dice que hicieran esto, entre uno de los requisitos era que la sangre que había salido del cordero,
que la sangre que había vertido del animal que iban a sacrificar, esa sangre la iban a colocar en los dinteles de la puerta. Era una señal, porque esa noche iba a llegar el ángel destructor a matar a todo primogénito. Ya sea, hermano, mire, y primogénito no solo de la casa, sino aún de sus animales. Pero si el ángel miraba la sangre en el dintel, en los postes de la puerta, el ángel no iba a entrar ahí. Entonces vinieron ellos y los padres de familia y empezaron a llamar a sus hijos. Esa noche, por favor, hijos, tenemos que estar todos reunidos. No importa dónde estén, ustedes van a dejar de trabajar, van a dejar de estar haciendo lo que tengan que hacer, pero esa noche tenemos que estar todos en casa, porque algo terrible viene. El ángel destructor va a venir y cuidado nos hay allá afuera. Por eso es necesario que estemos todos reunidos en casa. En la casa estaban todos, hermano. Y entonces el ángel destructor, cuando pasaba y miraba la sangre que estaba puesta en los dinteles de las casas, no entraba. Pero a la medianoche se empezó a oír los gritos de aquellos que no habían obedecido a la palabra. Bueno, la Biblia no lo dice, pero déjeme pensar esto. ¿Cree usted que hubo algún hebreo después de que Moisés le habló que no hizo caso? Yo creo que sí. Yo creo que hubo gente de Dios que después de que Moisés les habló acerca de cómo lo debían de hacer, no quisieron. Ay, ¿para qué le vamos a ir a poner sangre a los dinteles? Eso feo se va a ver. ¿Para qué lo vamos a hacer? Tan bonita mi pintura, lo que le puse yo a la casa y ahora le voy a manchar de sangre. ¿Cómo es eso? Y no lo hicieron. Pero también yo creo que hubieron egipcios que lo hicieron y salvaron a sus primogénitos. Porque a veces, hermano, la misma iglesia, a veces dentro de nosotros mismos hay gente que no quiere, hay gente que no quiere entender. Pero yo le apuesto que hay gente que allá afuera que una vez se le dice y lo hace y entienden y se salvan. Le voy a dar un ejemplo. No es el tema porque ya estamos hablando de la Santa Cena. Pero cuando el Señor hablaba acerca de los diezmos, ese era un principio universal. Ese no era solo para el cristiano. Y yo conozco gente inconversa que diezma y mire, y recibe bendición. Y a veces hay gente dentro de la misma iglesia que no quiere hacerlo. Entonces lo mismo pasó en el tiempo de Israel. Cuando el Señor les habló acerca de poner la sangre en los dinteles de su casa, les dijo, porque así van a poner a salvo su familia. Pero hubo gente que no quiso. Y hubieron egipcios que no era para ellos. La noticia no fue para ellos, pero de alguna manera hubo uno que le gustaba, hermano, platicar mucho. Y por allá fue a decir, fíjese que Moisés nos dijo que hoy en la noche pasaba el ángel destructor y que si poníamos, entonces dijeron ellos, entonces nosotros también, no vaya a ser que a nosotros también nos pase. Y se fueron y pusieron sangre. Egipcios. La Biblia sí dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iban también egipcios con ellos, que no eran parte del pueblo, que no era para ellos la bendición, pero que cuando oyeron la noticia, cuando oyeron lo que debían de hacer, prestaron atención, hicieron caso y pusieron a salvo su casa. Entonces el Señor, su propósito era de que los que estaban en casa pudieran recibir algo especial. Dios se preocupó de los hogares. La noticia fue dada en la congregación, pero de ahí Moisés le dijo, ahora vayan a su casa, hagan como yo les dije, porque de lo contrario, hoy en la noche pasa el ángel destructor y entonces si no ve la sangre en sus paredes, en los postes de sus casas, va a entrar por su primogénito. Entonces aquellos que no creyeron, a la medianoche cuando empezaron a oír el primer grito, mi hijo, se murió mi hijo. Entonces les empezó a hacer así. Pero ya el ángel había andado rondeando. Entonces Dios les dio oportunidad. Y Dios les dijo, mire, esto que hacemos representa algo importante. Esto, la Pascua, les dijo, representa algo importante. Entonces, cada uno de ustedes
que les estamos enseñando acerca de esto, va a tener que rendir cuentas acerca de sus hijos. Porque imagínense aquel padre de familia que después de oír la instrucción de Moisés no hizo caso, y tener ahora a su hijo tendido en la cama, muerto. ¿Qué cree que decía el papá? Si hubiera hecho caso, si yo tan solo hubiera prestado atención a lo que el pastor estaba diciendo. Pero como pues así pasa, hay gente que no presta atención, entonces después tiene que sufrir las consecuencias. Entonces Moisés les dijo, entonces yo ya les di la noticia, ya si ustedes después no quieren hacer caso, no vayan a venir llorando conmigo de que se murió su hijo primogénito, porque esa es la noticia. Entonces el Señor se preocupó de que cuando hicieran esto de la Santa Cena, lo hicieran en familia. Y entonces sigamos leyendo. Versículo 4. Mas, si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. Entonces, ¿cuál era el propósito? Que ninguno se quedara, que si aquel no tenía o porque su familia era muy grande iba a decir, a la que desperdicio tanto cordero, entonces que fuera a llamar a su vecino y que llegaran juntos a la casa, que lo hicieran, que lo prepararan y después cada quien se fuera para su casa. De tal manera que no hubiera excusa. ¿Por qué? ¿Por qué sufrir las consecuencias? Todos tenían que participar. El vecino traía. Entonces le estaban diciendo, mira, si tú tienes mucho y aquel tiene poco, pues entonces comparte con aquel de tal manera que él no tenga excusa después para decir, es que yo no tenía. No, pues si ahí estaba, yo tenía también y le iba a dar. El punto es, hermano, que el Señor quería que la casa de los hebreos, todas las casas, todos los hogares, no sufrieran daños. Cuando vinieron las plagas, usted se recuerda, ¿sobre quién cayeron las plagas? Sobre los egipcios. Usted se recuerda de una de las plagas fue la plaga de las tinieblas. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que los hebreos tenían luz. Cayó una gran tiniebla, no se miraba nada, hermano, una tiniebla sobre todos ellos, pero en la casa de los hebreos había luz. Eso es como que aquí, hermano, declararan hambruna y todo, y usted en su casa y su refrigerador lleno. Y su refri llena y usted cada día más grande, hermano. Y la gente muriéndose de hambre, porque eso hacía el Señor con el pueblo de Israel. El propósito del Señor era bendecirlos, que no sufrieran daño. Las plagas eran para los egipcios, no eran para ellos. De tal manera que la plaga esta, la del destructor, iba a venir, pero iba a venir sobre los egipcios. Ese era el plan, sobre los egipcios. Por eso a ustedes les estoy advirtiendo. Pero de plano que pudo haber algún hebreo ahí que no hizo caso y entonces tuvo que sufrir las consecuencias. Pero bueno, el punto era que todas las casas tenían que hacer esto. Todos los hogares. Éxodo 12:6. Y entonces el Señor les dijo, mire, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Bueno, ¿cuándo le dieron las instrucciones? El día 10. ¿Y cuándo lo tenían que matar? El día 14. Eso quiere decir que les dieron 4 días. En esos 4 días, donde quiera que estuviera su familia, tenía que llamarla. Te estamos dando 4 días. 4 días. Vayan a buscarlos, vayan a prepararlo. Asegúrense que tengan todo, porque esa noche va a pasar el ángel destructor. Entonces les estaba dando una advertencia, les estaba dando tiempo. Tiempo les estaban dando para que se prepararan. Les estaban, hermano, dando el tiempo para que arreglaran todo lo que tenían que hacer en su casa. Si no tenían el cordero, pues entonces ir a platicar con el vecino, que si no se hablaban, pues ese era el mejor momento para hacerlo. Pero de alguna manera ellos tenían que estar listos. 4 días. En el día 14, entonces lo que van a hacer es que se van a reunir y van a matar al anochecer al cordero.
Se van a preparar. Les estoy avisando con tiempo, porque lo que yo deseo es de que sus hogares sean salvos. Yo lo que yo deseo, esas eran las palabras del Señor. Lo que el Señor estaba queriendo decirles era, miren, ustedes no tienen nada que preocuparse, tranquilos. Yo voy a enviar esto, pero para los egipcios, ustedes no. Por eso les estoy advirtiendo. Van a participar de la Pascua, van a participar del Cordero, van a hacer esto para poner a salvo sus hogares. Yo no sé desde quién no les interesa sus hogares, pero a mí me interesa mi hogar. A mí me interesan mis hijos, hermano. Entonces era una instrucción para mi familia, para mis hijos. De tal manera que yo tenía que hacerles saber a mis hijos que era lo que iba a pasar. Ese día, que tu partido, que tu fiesta, ni que nada, vámonos, porque esa noche tenemos que estar ahí en la casa. Hay algo que va a pasar. Y el Señor mandó a decir esto y esto y esto. Entonces los padres estaban, hermano, teniendo una gran responsabilidad sobre sus hijos. Amén. Versículo 7. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa donde lo coman. Esa era la instrucción. Entonces ya le expliqué por qué la sangre. Y ya era la instrucción. Así dijo el Señor. O sea, Moisés lo que estaba haciendo no era Pilatos, pero se estaba lavando la mano. Yo ya les expliqué, yo ya les dije, ahí cada quien. ¿Cae de quién? Va a tener que entregar cuentas. Esa era la instrucción. Y usted sabe esa noche, hermano. Esa noche fue decisiva. Esa noche, hermano, amaneció en luto el pueblo. Y los hebreos, que era el pueblo al que Dios le había hablado, dijeron: de veras, hay un Dios poderoso. Pero ¿sabe qué era lo más tremendo? Que esa mañana se levantaron los hijos de Dios, los hebreos, y pudieron ver a sus hijos, sobre todo a su primogénito. Ay, Dios te bendiga, mijito. Lo vieron, pero otros se levantaron ese día buscando dónde ir a enterrar a su primogénito, a causa de que no prestaron atención a la noticia, a causa de que no quisieron prestar atención a esto. Por eso que cuando el Señor a nosotros nos da la oportunidad de hacer algo, hay que explicarlo, hermano. Y cada quien va a recibir de acuerdo a la necesidad que tenga. Yo tengo necesidad de mi familia, de enseñarles a mis hijos, de hablarles, de decirles: miren, por esto hacemos esto, por eso se ofrenda. Mire, hermano, si los niños usted los ve ofrendar, ¿por qué? Porque yo sé que hubieron padres que les dijeron: aquí está, vas a tener que pasar a la ofrenda. Porque yo sinceramente delante de Dios le tengo que decir, yo nunca me he sentado con los niños para explicarles que tengan que venir a ofrendar. Pero los padres, con su ejemplo mismo, hacen que sus hijos hagan las cosas. Entonces a ellos les enseñaron a los niños. Entonces ahora nosotros tenemos una responsabilidad grande con nuestra familia, y eso es de enseñarle por qué hacemos las cosas. Yo voy a preguntarle algo a los que estamos hoy acá. ¿Algún día a sus hijos le han preguntado: papi o mami, ¿por qué toman la Santa Cena? ¿Por qué el vasito de vino? ¿Por qué el pan? ¿Alguien le ha preguntado? A mí me han preguntado mis hijos: ¿y eso por qué? ¿O puedo yo tomarlo? ¿Qué respuesta le podemos dar? Si a veces nosotros mismos no lo entendemos. Entonces por eso es necesario, hermano, que nosotros entendamos lo que hacemos, para que así le podamos explicar a nuestros hijos. Y el Señor les estaba diciendo aquí al pueblo de Israel: miren, esto que vamos a hacer, lo vamos a hacer en familia, cada quien en su casa como pueda. Y cada quien va a tener que dar gracias. Oraban, participaban, estaban todos ahí. Era una cena familiar que estaban teniendo, pero tenía un propósito especial, hermano. Entonces después de todo esto, en los versículos que siguen, versículo 26 dice: y cuando sus hijos les pregunten qué significa esta fiesta, ustedes le dirán: esta cena es la Pascua que celebramos en honor a nuestro Dios. Cuando Él recorrió todo Egipto para matar a los hijos mayores de los egipcios, pasó de largo frente a nuestras casas y nos libró de la muerte. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los israelitas se arrodillaron y adoraron a Dios.
Mire hermano, la instrucción también fue dada. Mire, Moisés les fue a decir, bueno, esto es lo que va a pasar. Pero también yo sé que sus hijos les van a preguntar. Y el día que sus hijos les pregunten, ustedes por qué hacen esto, ustedes por qué vienen y se reúnen y participan del pan, participan de la copa, ¿qué es lo que eso significa? Entonces Moisés les dio la respuesta y les dijo, esto es lo que ustedes van a responder. Y les van a tener que decir a sus hijos que lo hacen como una celebración a Dios. Porque en aquel día el Señor pasó y vino a tomar a todo primogénito de los egipcios y les dio muerte. Pero gracias a su misericordia nosotros estamos vivos. Entonces esa era la explicación que los padres tenían que darle a sus hijos. Porque no solo se trata de sentarlos a la mesa y decirle, ahora coma, aquí vamos a hacer esto porque aquí soy yo el que mando. No, les dijeron, miren, esto lo vamos a hacer por esta y esta razón. Entonces yo tengo que preguntarme cuántos de nosotros como padres estamos asumiendo esa responsabilidad delante de Dios, de enseñarles a nuestros hijos las cosas que nosotros hacemos. Papi, ¿por qué vas a la iglesia? Porque ahí va fulanito, mijo. ¿No le ha preguntado a su hijo por qué va a la iglesia? Entonces, ¿qué le respondemos a nuestros hijos? Moisés les dijo, preocúpense de sus hijos, porque sus hijos les van a preguntar, ¿por qué ustedes hacen tales cosas? ¿Y qué les van a responder, pues? Hermano, o a veces el hijo está tratando de preguntar, papi, ¿y por qué hacen tal cosa? ¿Y por qué lo...? Cállate, vas a estar preguntando. ¿Será que eso le decimos a nuestros hijos, hermano? Porque ¿sabe qué? Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos, el ángel destructor va a venir y va a matar a nuestros hijos. Eso no se lo digo yo, eso dice la Biblia. Que si los hijos no entendían y no estaban en casa donde estaba puesta la sangre del cordero, se iban a llevar a los hijos. Se iban a llevar a los hijos. Eso es tremendo, hermano. Entonces usted y yo tenemos una responsabilidad grande delante de Dios. Ahora, ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué les estamos enseñando? Entonces el Señor se preocupó en explicarle a Moisés, Moisés, por favor, hazme la campaña, Moisés, de enseñarle a este pueblo y de decirle aún hasta lo que le van a tener que responder a sus hijos. Amén. Bueno, entonces, mire lo siguiente en el versículo 13. Pasó lo que tenía que pasar. Llegó el ángel, pasó esa noche, se levantaron, hermano, en el siguiente versículo, ya iban camino en el desierto y entonces dice, ¿y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Entonces, ¿sabe qué les estaba diciendo Moisés ahí? Que cuando le tenían que responder a sus hijos, les tenían que decir, miren, esto que les voy a explicar y esto que pasó, va a quedar con ustedes como una señal y nunca se van a tener que olvidar. Por eso fue que les instituían que celebraran la Pascua, porque cada vez que la celebraban, ellos tenían que darle una explicación a sus hijos. Cada vez que se participaba de la Pascua, ellos tenían que decirle, miren hijos, esto lo hacemos en memoria de nuestro Señor que nos salvó, nos sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte. Esto lo hacemos porque el Señor dijo que si no lo hacíamos iba a venir muerte sobre nuestro primogénito. Y entonces cada vez que la celebraban era un recordatorio. Cada vez que lo hacían.
Mira, hijo, vamos a ir a la iglesia, vamos a participar de la Santa Cena. Y te tengo que recordar que esto lo hacemos nosotros en agradecimiento, recordando el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en el madero del Calvario para sacarnos a nosotros, para sacarnos a nosotros de donde estábamos perdidos, hermano, donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Será que eso es lo que decimos? Entonces ya no hay muchos amenes. ¿Qué es lo que le decimos a nuestros hijos, pues? ¿Por qué venimos? ¿Por qué es importante el acercarnos a la Santa Cena? Y entonces mire lo tremendo de esto, porque eso trascendió, hermano, eso tuvo sus efectos. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. La Biblia dice que lo celebraban cada 14 del mes. Cada mes 14, cada día 14 del mes. ¿Cuántas veces cree que lo hicieron? En los 40 años. Pero llegó el tiempo en que tenían que entrar a la tierra de Canaán y ninguno de los viejos entró. Ninguno de los padres que estaban ahí había entrado. Y entonces le dan la batuta a Josué, porque Josué fue el que vino y tomó el lugar de Moisés. Y usted sabe que con qué se topó Moisés, con qué se topó Josué, con que los hijos de aquellos que habían salido de la tierra de Egipto se les había olvidado esto. ¿Por qué cree que se les olvidó? Porque no habían padres que les estuvieran diciendo y ellos tampoco lo hacían. Entonces ahora tenían que entrar a la tierra de Canaán. Pero el Señor le tuvo que hablar a Josué y le dijo: momento, Josué, no van a entrar a la tierra de Canaán, a poseer la tierra que yo les prometí, hasta que ninguno de los que están aquí, de esta nueva generación, sea circuncidado. ¿Cuántos años cree que tenían? Ya eran hombres, hermano. Se les olvidó lo que Dios les había ordenado hacer. Entonces ya hombres grandes, hermanos, estaban en Gilgal, estaban ahí a punto de tomar la tierra que el Señor les había prometido. Ya sus padres habían muerto, habían quedado en el desierto a causa de su desobediencia. Ahora vienen los hijos y se toparon que los hijos no habían sido circuncidados. Entonces dijo Josué: muy bien, entonces hay que circuncidarlos. Imagínense aquel dolor de ya hombres siendo circuncidados. Y entonces le dijo el Señor: muy bien, ¿ya los circuncidaste? Sí, ya los circuncidé, Señor, todos. ¿Les dolió, verdad? Sí, les dolió, Señor. Bueno, entonces ¿sabes qué? Ahora enséñale la Pascua. Y antes de entrar a la tierra prometida, nuevamente Josué les viene a enseñar esto otra vez. Y les vuelve a decir: eso se los digo porque ahora ustedes van a tener hijos. Ustedes van a heredar la tierra que era para sus papás. A ustedes les toca gozar de la bendición. Ustedes que son hijos van a gozar de la bendición, pero también ustedes van a llegar a tener hijos y ahora es su responsabilidad enseñarle a sus hijos. Y eso era de generación en generación, hermano, enseñando. El Señor siempre pendiente de que el pueblo le fuera transmitiendo a las siguientes generaciones. Mire, hermano, el libro de Jueces, cuando usted empieza a leer, hermano, los primeros capítulos, dice que en aquel entonces se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Y por qué no conocían a Dios? Si esa era responsabilidad del padre. Los padres tenían que haberle enseñado a los hijos qué era lo que tenían que hacer, pero se levantó una generación que no conocía a Dios a causa de que no hubieron padres capaces de enseñarles, hermanos, no solamente con su ejemplo, sino llevarlos a través de las escrituras y decirles: esto es lo que esto significa, esto es lo que nosotros hacemos, nosotros adoramos a un solo Dios. Pero se les había olvidado. Deuteronomio capítulo 11 y versículo 19.
hablando acerca de los mandamientos, y enseñadlas a vuestros hijos. Mire cómo lo debían de enseñar. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. ¡Hala, hermano! ¿Le vas a enseñar a tus hijos los mandamientos? ¿Le vas a enseñar a tus hijos quién es Dios? Cuando te levantes, cuando estés sentado en tu casa, cuando estés sentado a la mesa, en todo momento, cuando andes por el camino, les vas a estar hablando acerca de Dios. Y eso lo que va a producir entonces es que tus hijos van a gozar de la bendición. Va a haber para ellos largura de días, hermano. Mientras los cielos estén sobre la tierra, yo voy a estar con ellos. Había una bendición para los hijos, pero también para los padres que se preocupaban por enseñarle a los hijos los mandamientos, lo que Dios había ordenado. Eso es lo que van a hacer. En todo tiempo le vas a tener que estar enseñando a tus hijos. Los vas a tener que poner en los postes de tu casa. Mira, hermano, yo conocí un matrimonio que cuando su hijo nació pequeñito, lo que empezaron a hacer, que cuando el niño ya empezaba a medio decir algunas palabras, empezaron a ponerle rótulos a las cosas. Entonces, por ejemplo, esta era una batería, le ponían ahí batería. Estaba el refrigerador, refrigerador. Estaba la puerta, puerta. Y a todo le tenían nombre. A todo le tenían nombre. Entonces el niño, cuando venía y miraba eso, él trataba de asociar las palabras que decían ahí, y sin preguntarle al papá qué era eso, él ya sabía qué era. Y el niño fue creciendo y su habla se desarrolló así, porque él estaba viendo. Y entonces un día yo llegué a la casa de ellos y dije, estos locos, ¿qué están poniéndole? Como que dije, plano que se les va a olvidar qué es eso. Por eso le ponían nombre: refri, mesa, silla, y todo, a todo le ponían nombre, a todo. Y entonces yo les tuve que preguntar, ¿y ustedes por qué hacen eso? Es porque el niño está empezando a hablar. Entonces nosotros queremos que el niño aprenda de la manera correcta cómo se escriben las palabras, para que después, cuando a él le toque que escribirlas, él ya trate de asociar lo que cuando fue bebito empezó a aprender. Dije yo, pan para tu matate, ¿verdad? Los míos ya estaban grandes. Pero digo yo, si hiciéramos eso con las cosas de Dios. Aquí dice, esa era la instrucción. Lo que tú vas a tener que hacer es, lo vas a poner, mire, en los postes de tu casa, en tus puertas. Escríbelas donde sea, escríbelas. Escríbele los mandamientos ahí, pónselos en la puerta, en su ropero, en su espejo, en el baño, donde sea, pero que de alguna manera tus hijos estén viendo y estén, hermano, entendiendo las cosas que Dios pidió que nosotros les enseñáramos. Entonces usted tiene una gran responsabilidad, y yo tengo una gran responsabilidad con mis hijos, hermano. Josué capítulo 5 y versículo 10. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía de sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús, perdón, me pasé ahí, ya le voy a leer ese. Entonces los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y eso ya se lo expliqué. Celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes, en los llanos de Jericó. Y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado, y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Bueno, sí, ya se lo expliqué. Lucas capítulo 22 y versículo 7 en adelante. Ahora es Jesús el que está hablando. Y entonces Jesús tiene que hacer algo aquí importante. Y dice, llegó el día de la fiesta de los panes sin levaduras, en que debía de sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces otra vez había que celebrar la Pascua. Jesús andaba por ahí, y entonces dice acá, entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id
y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde deseas que la preparemos? Y él le respondió: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle a la casa donde entre, y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparadla allí. Entonces mire, se acercaba el momento de la Pascua. Jesús andaba pasando por ahí y entonces les dice a los discípulos: ¿saben qué? Ustedes van a tener que ir a buscar un lugar donde podamos celebrar la Pascua, donde podamos participar de esto. Entonces van a ir, y entrando a la ciudad van a encontrar a un hombre. Miren lo interesante de esto: un hombre que lleva un cántaro con agua. Seguidlo, y cuando lleguen a la casa, díganle que dónde está la habitación. El aposento alto era una habitación, era una sala grande donde se tenían que reunir él y su familia para participar de la Pascua. Había un hombre, un padre de familia, y cuando llegan a la ciudad encuentran a este hombre. Interesante que era un hombre que llevaba un cántaro con agua. La costumbre judía era que las mujeres eran las que llevaban los cántaros de agua, no un hombre. Las mujeres eran las que llevaban los cántaros con agua a sus casas. Esa era la costumbre. Entonces, ¿cómo podían ellos identificar? Si el Señor les hubiera dicho: es una mujer que lleva un cántaro con agua, les hubiera sido difícil porque todas llevaban agua. Pero les dijo: va a ser un hombre. Entonces fue fácil identificarlo, porque entonces los hombres no llevaban agua en cántaros. Y entonces encuentran a este padre de familia y los lleva a la casa, y él les dice: mire, aquí yo preparé este lugar, aquí hay una sala, aquí hay un aposento alto, aquí van a venir a disfrutar ustedes, van a venir a celebrar la Pascua con Jesús. Qué privilegio que entonces Jesús ahora, hermano, el Hijo de Dios, quería llegar a un hogar donde se celebrara la Pascua. Y el hombre estaba preparado, tenía ya un aposento alto, tenía ya preparada la casa. Ese mismo versículo, yo se lo quiero leer, ese mismo versículo de Lucas, usted lo puede ver en el libro de Mateo, capítulo 26 y versículo 18, y dice: y él respondió: id a la ciudad y a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Y entonces el hombre, cuando usted sigue leyendo eso, el hombre le dice: muy bien, aquí yo preparé un lugar donde mi casa, mi familia va a celebrar la Pascua, pero yo se lo doy para que ustedes lo celebren con Jesús. ¿Qué me da a mí entender esto? Que en ese entonces la gente se preocupaba de tener un lugar especial en su casa donde podían ir y celebrar de la Pascua. Había un lugar en todos los hogares, había una habitación especial donde ellos se preocupaban de que el día de la Pascua, el día en que tenían que celebrar estas fiestas, ese lugar estuviera preparado. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre no hubiera estado preparado? Pero Jesús le tiene que decir, los discípulos llegaron a decir: mira, el maestro dice que quiere venir a tu casa y celebrar la Pascua. Entonces yo tenía que preguntar en esta tarde: si el Señor viniera hoy a decirnos que quiere ir a celebrar la Santa Cena en nuestra casa, ¿qué le dirías tú? Y el Señor va a llegar a tu casa y te va a decir: ¿y tus hijos dónde están? Señor, ¿qué tenían que hacer? Pero si es la fiesta de la Pascua. Entonces era una responsabilidad de los padres de que ese día tenían que estar con sus familias. Ese día tenían que estar ahí celebrando la Pascua, juntos todos, haciendo un recordatorio de lo que había pasado. Entonces ese hombre, mire el gran privilegio de este hombre, este varón, que el Señor le dijo: el tiempo está cerca y quiero celebrar la Pascua en tu casa. Yo quiero ir a tu casa y yo quiero ir a celebrar la Pascua a tu casa. Así como en aquel entonces el Señor viene a la casa, a la casa de Zaqueo, hermano. Zaqueo no le importó y le dijo: Zaqueo, yo quiero ir a tu casa hoy. Ahí en tu casa yo quiero ir a comer. Ahí voy a estar. Y Zaqueo, hermano, llegó, y entonces Zaqueo en ese momento tuvo que sacar todo lo que en él había,
que no estaba bien. Y entonces le tuvo que venir a decir al Señor: mira, Señor, yo soy un ladrón, yo le robaba a la gente, y entonces como yo le he robado, yo le voy a tener que devolver. Si el Señor ni siquiera el Señor no fue a interrogarlo, pero él entendió quién estaba en su casa. Entonces cuando el Señor, hermano, nos habla a nosotros acerca de esto, es que es como una pregunta: ¿cómo estará nuestro hogar? Que si el Señor viniera y nos dijera: yo quiero ir a participar a tu casa, a tu hogar de la Santa Cena, ¿tú sabrías qué hacer? ¿Tú sabrías qué hacer? ¿Qué se hace en el momento de la Pascua? ¿Qué se hacía en el momento de la Santa Cena? Entonces se consigue pan, se consigue vino, se consiguen las copas, y ahí está, hay una preparación. Hechos capítulo 2 y versículo 42. Ahora ya no estaba Jesús, por eso yo lo traje desde el tiempo antiguo, pasamos al tiempo de Jesús, y ahora mire el tiempo de los discípulos. Hechos capítulo 2 y versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Otra vez, partían el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Usted sabe qué fue interesante? Que los discípulos entendieron también que esto era algo que se tenía que hacer en casa. Ya no estaba Jesús, ya no estaba Moisés, pero les había quedado la enseñanza que esto era algo en familia, que esto que se hacía de la Pascua era algo que se tenía que hacer en familia. Y entonces ellos tenían que preocuparse, los padres, de que estuvieran todos. Entonces dice ahí que estaban unánimes juntos y perseveraban, seguían unánimes, seguían juntos, pero participaban del pan en los hogares. Y así la iglesia iba creciendo. Entonces es importante que nosotros también podamos hacer esto en nuestros hogares, pero sobre todo que le enseñemos a nuestros hijos. Que nosotros, hermano, asumamos nuestra responsabilidad como padres delante de Dios. Yo quiero en esta tarde hacer algo especial y vamos a llamar a los niños. Yo sé que aquí hay padres que tienen hijos y vamos a participar todos. Vamos a participar todos, y los que no vinieron con sus hijos, pues vamos a juntarnos y vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Júntese, todo. Hoy, hermano, hoy va a tener usted una gran responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque hoy le vamos a tener que enseñar a nuestros hijos por qué lo hacemos. Usted mire, sus hijos le van a preguntar: papi, ¿y eso qué es? ¿Esto pan? ¿Y esto por qué? Eso no me llenó. Pues, ¿qué le va a decir usted? Entonces reciba a sus hijos. Vente, Marcos, Adrián. Sí, todos. Esto es en familia, hermano. Vamos a hacer algo en familia hoy, en el nombre del Señor. Amén. Hay una responsabilidad que como padres tenemos que hacer, y esa es de enseñarle a nuestros hijos las cosas que nosotros hacemos, para que el día de mañana ellos también puedan enseñarle a sus hijos. ¿Por qué lo hacemos? Entonces yo voy a hacer algo especial. Si me ayuda, hermana Gloria, que pase cada padre con sus hijos, y si quiere lo hacemos así en orden. Venite, Manuel, con tus hijos. Vénganse todos, come here, everybody.
participen en el nombre del Señor. Agarren su pan, que agarren los niños. Dales a ellos y que se esperen. Vamos a enseñarles a ellos cómo se hace. Déjenlo. Ahí, de todas maneras, esa será responsabilidad de Manuel enseñarle. Do you have your pan, your bread? Okay, pase. Eso. Todos, en nombre del Señor. Todos, padres, todos. Vente, Carlitos, vénganse todos. Se le creció el hijo a Carlos. Amén. Pasen. Vente, Tania, qué miedo. No sé si se lo va a comer ella. Esto que hacemos, hermano, en esta tarde trae un gran beneficio para nuestros hijos. Dice la palabra del Señor: enséñale al niño en su camino, instruye al niño en su camino, en su carrera, para que cuando fuere viejo no se aparte de ella. Hoy le vamos a enseñar a nuestros hijos. Usted como padre le va a enseñar a sus hijos cómo de esto se debe hacer. Hay una responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros. Dice la palabra del Señor que nuestros hijos, hermano, es nuestra herencia. Son una bendición de parte de Dios. Y el deseo del Señor desde el principio fue que esto lo hiciéramos en familia. Usted con los suyos en familia. Y que pudiéramos también el día de mañana, dice, y el día de mañana cuando tus hijos te pregunten ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué lo estamos haciendo? Que tú les puedas dar la explicación. Un día nuestro Señor Jesucristo murió en el madero del Calvario y al tercer día resucitó. Pero fue su sangre la que nos lavó, la que nos limpió, la que nos dio a nosotros el privilegio de ahora ser salvos. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que está representada en el vino. En esta tarde hemos puesto jugo de uvas por los niños, pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo está representada en la copa. Y la palabra de Dios dice que el pan representa su cuerpo que fue partido por nosotros. Juan dice en el libro en la carta a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 11, dice: cada vez que ustedes celebren esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, padres, hijos, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, que fue a causa
de ese sacrificio en la cruz, que hoy podemos estar acá. Yo quiero en esta tarde orar por cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración, y conforme vamos orando, usted le va enseñando a sus hijos qué es lo que vamos a hacer en el nombre del Señor. Cierra sus ojos y oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde por la bendición que tú nos das, Señor, de poder hacer esto en familia. Gracias, Señor, por nuestros hijos, porque ellos también serán participantes de la bendición tuya. Aquellas cosas que nosotros, Señor, no vamos a poder alcanzar, nuestros hijos la van a alcanzar. Padre celestial, que nosotros podamos tener la sabiduría para enseñarles a ellos acerca de estas cosas. Gracias, Papito del cielo, porque nos has premiado, Señor. Nos has dado a nosotros una bendición tan grande como la son los hijos, Señor. Hoy, Señor, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que fallamos, que como padres de familia, Señor, hemos fallado al no estarle enseñando a nuestros hijos tus mandamientos, Señor, y nos hemos preocupado solo en nosotros mismos y nos hemos olvidado de ellos. Hoy venimos a pedirte perdón, Señor. Venimos a pedirte perdón, Padre, porque de alguna manera, Señor, los excluimos a ellos. Los hicimos a un lado, Señor, cuando que la bendición era para todos. En aquel momento, Señor, pediste que todos estuvieran en casa, en familia, Señor, reunidos para celebrar esto. Hoy venimos delante de ti, Señor. Yo vengo delante de ti presentando, Señor, cada uno de los hogares, las familias acá presentes, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en el madero del Calvario. En esta tarde, Señor, venimos bendiciendo el pan. Tome su pan. Este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo representado en el pan. Venimos, Señor, para bendecir nuestro pan en el nombre poderoso de Jesús. Que este pan, Señor, se haga parte de nuestro cuerpo, y que en el momento de participar, Señor, aquellas bendiciones, Señor, que provienen, Señor, de este acto que hoy estamos haciendo, Señor, vengan hoy sobre nosotros y sobre nuestros hijos también, Señor. Derrama hoy de tu bendición sobre nuestros hijos. Trae hoy de tu bendición sobre nuestros hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo el pan, Señor, y bendigo cada una de las familias, Padre. Participemos todos del pan en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, Pablo enseñando que el Señor Jesús, después de haber participado del pan, dio gracias. Con nuestras propias palabras, démosle gracias al Señor. Dale gracias. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Gracias, bendito Dios. Tome su copa en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos gracias por esta copa, Señor, que representa tu sangre. Esa sangre, Señor, que vertió de tu costado en el madero del Calvario, y que fue tu sangre, Señor, la que me dio salvación. Fue tu sangre, Señor, la que me permitió, Señor, el optar a una salvación tan grande. Hoy te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de participar de la copa, Señor, en familia, con mis hijos. Gracias, Señor, por esa bendición. Que mis hijos también sean alcanzados por esta bendición, Señor.
Que yo pueda, Señor, enseñarles a ellos lo que tú hiciste por mí, Señor. Cómo me sacaste, Señor, del lodo cenagoso. Cómo me rescataste de donde estaba, Señor, perdido, sin rumbo. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que hoy me das de poder hacer esto, Señor, en familia. En el nombre de Jesús, bendecimos la copa. En el nombre del Dios Todopoderoso, participemos todos. Amén. Te damos gracias. Bendiga a sus hijos. Bendiga a sus hijos. Gracias, Padre, por mis hijos. Gracias, Señor, por permitirme hacer este acto, Señor, delante de ti con mis hijos, con mi familia. Te pedimos, Señor, por aquellos hijos que hoy no están acá, que tú los alcances, que tú traigas sobre ellos de tu bendición también. Padre Celestial, que en este momento, Señor, aquellos hijos que se han apartado, Señor, tú los traigas de regreso, Señor, en el nombre de Jesús. Que no se pierdan esta bendición, Señor. Los bendecimos, Señor. Enviamos una palabra de bendición sobre aquellos hijos, Señor, que hoy no están presentes. Tráelos, Señor, tráelos a tus pies en el nombre de Jesús. Hay salvación para ellos también, Señor. Hay salvación para ellos. En el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, por permitirnos hacer este acto con nuestros hijos, con nuestra familia, Señor. Danos la capacidad, Señor, la sabiduría, el entendimiento para poder, Señor, instruir a nuestros hijos en tus caminos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Puede pasar, traiga su copa de regreso. Aleluya. Aleluya. Dice la Biblia: dejad venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén y amén. Damos gracias, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por el tiempo que tú nos permites, Señor, estar reunidos en tu casa. Gracias, Señor, por cada una de las familias, Señor, que tú has traído en esta tarde. Esto, Señor, que hoy hemos hecho, quedará, Señor, en su memoria, Señor. Quedará grabado, Señor, como señal en ellos. Que el día de mañana, Señor, cuando ellos pregunten, nosotros podamos darle, Señor, la respuesta correcta. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. El pueblo de Dios dice amén. El Señor los lleve a casa con paz y con bendición. Los esperamos el día martes a nuestro servicio, día viernes, el día sábado. El próximo domingo, hermanos, vamos a empezar nuestro servicio a las 11:30 de la mañana. Vamos a retomar el servicio en la mañana, esperándolos a todos. Así que nos reunimos, vamos a hacer esto de 11:30 de la mañana en adelante. Así que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que el Señor bendiga a los suyos. Amén y amén. Recordándole, hermanos, que el próximo fin de semana yo no voy a estar. Voy de camino para Edmonton a empezar la obra en la ciudad de Edmonton. Voy a estar allá viernes, sábado y domingo, pero los servicios continúan normales. Entonces yo espero su asistencia, sus oraciones también, que el Señor nos use para bendecir a la gente de aquella ciudad también, y que
así como somos de bendición para esta ciudad, podamos ser de bendición en la ciudad de Edmonton. Que el Señor le guarde y le bendiga y lo lleve a casa con su bendición. Amén y amén.